Después de un cónclave que duró 25 horas y media, el 13 de marzo se elegiría al Papa número 266 de la historia. El primer pontífice latinoamericano, el primero y el único hasta la fecha en intentar reformar propuestas inimaginables dentro de la Iglesia Católica. El Papa Francisco le pide a Dios que le regale a la humanidad un arco iris por cada tormenta, una sonrisa por cada lágrima y una respuesta ante cada oración. Noticias Telemundo 40 presenta un programa especial. Francisco, un Papa sin fronteras. Bienvenidos a este programa especial Francisco, un Papa sin fronteras. ¿Qué tal? Yo soy Dalila Garza y me da muchísimo gusto saludarles. Hugo, ¿cómo estás? Me encuentro muy bien, Dalila, es un placer saludarte también. Queridos amigos, nos encontramos en la Basílica de San Juan del Valle de Texas y queremos invitarlos que durante los próximos 30 minutos se quede con nosotros y mostrarles cómo se está preparando la comunidad del Valle de Texas de la visita a los Estados Unidos de su Santidad Apostólica. Y bien, estaremos hablando también de las características que han marcado precisamente el liderazgo del actual pontífice de la Iglesia Católica. Y nos vamos a uno de los puntos que ha marcado más su pontificado y nos referimos a temas que han sido muy cuidados por la Iglesia Católica y sus tradiciones, como lo son la homosexualidad y el divorcio. Lo has dicho muy bien. Ana Cecilia Méndez nos ha preparado un reportaje en cómo la comunidad del Valle de Texas ha interpretado estos mensajes. Adelante, Ana. E anche fare fronte alle tentazioni que ogni giorno ci attaccano. Sus discursos generalmente tienen un guión, pero pocas veces lo sigue al pie de la letra. Francisco se ha caracterizado por no enviar un mensaje tradicional a sus seguidores. Él quiere conocer a las personas, porque siempre ha sido su vida, entrar en las vidas de personas hablando uno a uno con la persona para conocerlos, para que desde esa perspectiva él pueda hablar a la gente su idioma. Dentro de estos mensajes se le han escapado declaraciones que han ocasionado ya varias polémicas, entre ellas su opinión sobre la comunidad gay, afirmando: si una persona es homosexual, busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarla? El Catecismo de la Iglesia Católica explica y dice que no se deben marginar a esas personas y que deben ser integradas en la sociedad. Pero no hay que confundir, aseguran sacerdotes locales. Esto no significa que la Iglesia Católica esté aceptando el matrimonio gay. Porque la vida es muy complicada y no podemos hacer nomás juicios. Tenemos leyes que se tienen que observar, normas que se tienen que observar, pero enfrente de todo eso está la compasión de Dios. Pero la controversia ahí no se ha detenido. El divorcio, tema tabú por mucho tiempo dentro de la comunidad católica, podría ser visto de manera más relajada por el Vicario de Cristo, quien aseguró en uno de sus discursos: cuando el amor fracasa, y fracasa muchas veces, debemos sentir el dolor de ese fracaso, acompañar a la gente que ha sentido el fracaso de su amor. No hay que condenarlos, hay que caminar con ellos. Pero este sacerdote de la iglesia de Álamo asegura no hay que malinterpretar el mensaje del sucesor de Pedro, ya que según él, su mensaje es inclusivo, pero no liberal. Son cosas que permanecen dentro del tesoro de la iglesia. Muchas veces la gente piensa, este papa es muy abierto, nos va a hablar de temas en manera diferente. Hay cosas que son el tesoro de la iglesia y que por más que las leyes civiles acepten y aprueben y lo que sea, la iglesia no los puede permitir, y el papa, por muy abierto y mentalidad muy abierta, no puede permitir. Las pastillas anticonceptivas, el condón, los matrimonios homosexuales, los divorciados vueltos a casar, son cosas que es el tesoro de la iglesia y es la vida moral. A esto se le agregan las más recientes decisiones de ofrecer una indulgencia, es decir, todo sacerdote podrá absolver del pecado a aquellas mujeres que han decidido practicarse un aborto, y también no solo eliminó el costo del proceso de la anulación del matrimonio, sino que hizo que el trámite sea mucho más ágil. El Papa Francisco no solamente ha acaparado titulares por hablar abiertamente de los temas tabú, sino también por reducir al mínimo los niveles de seguridad en sus visitas apostólicas. La lluvia es signo de su presencia en la tierra. Y es que el sacerdote Bergoglio es conocido por su cercanía a los fieles y por no seguir al pie de la letra el protocolo oficial de seguridad.
Es un riesgo que él mismo está tomando. Lo mismo empezó el Papa San Juan Pablo II. También él no quería a la seguridad. Pero pues bueno, esperemos que no le pase nada al Papa Francisco. Yo creo que es un personaje importante y ha movido las masas y ha movido las conciencias y de veras está llamando la atención al mundo. Este Papa Francisco no es un papa de los católicos, no es líder de los católicos, es líder mundial. Polémica o no, el obispo actual de Roma es uno de los más populares en nuestros tiempos y, según especialistas, podría incluso superar el carisma del mismo San Juan Pablo II. Fratelli e sorelle, buonasera. Muchísimas gracias, Ana, por tu información. Y bien, ahora me acompaña el obispo de la diócesis de Brownsville, Monseñor Daniel Flores. Bienvenido. Muchas gracias. Y bien, vamos a iniciar. Y es que siendo el Santo Padre latinoamericano, ¿cómo esto ha cambiado la visión de la Iglesia Católica después de centenarios de tener pontífices provenientes de Europa? Pues ha tenido un impacto bastante fuerte. Cada papa trae sus experiencias y cómo es parte de la providencia de Dios, ¿no? Que el Papa trae su experiencia y su modo de ver las cosas y su servicio. El Papa Francisco trae sus experiencias de Latinoamérica, especialmente el enfoque sobre el servicio a los pobres, el servicio a los refugiados y a los inmigrantes. Y su experiencia ha ayudado a toda la Iglesia mundial a enfocar más en el servicio a los demás y salir a buscar, porque al Papa le encanta hablar mucho de las periferias y salir a buscar los rechazados del mundo. Y esto nos ha dado una perspectiva mundial para ayudar a toda la Iglesia a enfocarse más en este aspecto de la misión. Y bien, ¿se podría considerar o decir que la Iglesia Católica atravesaba por una crisis antes de que el Papa Francisco fuera elegido y cómo el pontífice ha cambiado este panorama ahora? Pues se podría decir, pero cada iglesia local vive sus crisis, podríamos decir, ¿no? En Europa, en las Américas, también en África, y es difícil hablar de una crisis mundial de la iglesia. Pero sí no podríamos decir que en cada espacio del mundo hemos vivido pues crisis también en cuanto a qué voz tiene la iglesia, por ejemplo, en la cultura moderna. Y es una pregunta bastante importante y profunda. El Papa, me parece, nos ha ayudado para cambiar el modo de hablar sobre lo que está pasando actualmente en este mundo, y nos habla de necesidad de apreciar las vidas, de no descartar a la gente, proteger el medio ambiente. Todo esto tiene que ver con un servicio a apreciar la belleza de la vida. Y esto ha cambiado la dinámica en todas partes del mundo, pero en modos muy particulares con cada país y cada continente. Y bien, usted lo estaba mencionando hace unos momentos que, bueno, el Papa Francisco ha hecho un llamado a las iglesias locales precisamente a acercarse a los pobres, a salir a las calles. ¿Cree usted que esto realmente ha cambiado ahora sí que en las comunidades en cuanto a la religión católica? Pues siempre hemos tratado de animar a la gente a mantener el enfoque sobre el servicio a los pobres. Tenemos una historia muy larga en la iglesia de servicio a los pobres. Yo creo que lo que el Papa más quiere es invitar a todas partes de la iglesia, todos los laicos, todos los jóvenes, los ancianos, todos los miembros, a tomar parte en esta gran misión de salir a buscar los rechazados del mundo. Porque el mundo ahorita actualmente rechaza a muchos, los deja a un lado. Y entonces el Papa nos está invitando como miembros de la iglesia, todos, no nomás los obispos, los sacerdotes, las religiosas, pero toditos, abrir los ojos a saber cómo salir y ayudar y acompañar, porque es una palabra que usa mucho el Papa, acompañar a los que están sufriendo, porque eso es una gracia, es un modo de manifestar la presencia y la gracia del Señor Jesús en la vida del mundo. Muy bien, finalmente me gustaría que nos comentara, ¿cree usted que lo que actualmente está implementando el Papa pudiera afectar la manera de llevar las riendas de la Iglesia Católica en un futuro? En un futuro, sí, pues el Papa ha invitado a los obispos del mundo y también los laicos y todos a consultar mucho sobre el tema especialmente de la familia y cómo acompañar a la familia en este mundo moderno. Y él reconoce una crisis, yo creo que mundial, sobre la familia. Pero cuando el Papa invita la consulta, nos invita a caminar juntos, dialogar, platicar, discutir y llegar a un consenso. Pero al fin,
de cuentas, el Papa tiene que tomar algunas decisiones sobre la disciplina de la Iglesia. Y son cosas que con tiempo se podrían manifestar. Pero él cree mucho en la providencia de Dios y nosotros también, que Dios sabe lo que hace y que nos va a ayudar en el futuro. Esta esperanza en el futuro que el Papa nos transmite por su modo de ser, sus gestos, su predicación, su espontaneidad, todo esto expresa a la Iglesia la esperanza y no tener miedo, que la realidad es la realidad, pero Dios está con nosotros. Muy bien, bueno, pues le agradecemos el que haya estado con nosotros el día de hoy, que nos haya dado su opinión, obispo de la diócesis de Brownsville, Monseñor Daniel Flores. Con esto nos vamos a ir a una pausa, pero regresamos con más en nuestro programa especial, Francisco, un Papa sin Fronteras. Volvemos. Más adelante, una de las líderes sociales del Valle del Sur de Texas habla sobre la importancia de la visita del Papa Francisco a los Estados Unidos. Y también más adelante un grupo de personas de nuestra región emprenden el viaje para tener la oportunidad de ver de cerca al vicario de Cristo. Continuamos en este programa especial de Noticias Telemundo 40. La Iglesia del Sagrado Corazón se ha convertido desde hace 1 año y medio en un centro de atención para cientos de inmigrantes que han llegado a este país a reencontrarse con su familia o bien en búsqueda de un futuro mejor. Y bueno, Hugo, parte de este centro ha sido iniciativa de la hermana Norma Pimentel y la agrupación Caridades Católicas. Nuestra compañera Alicia Barrera platicó con ella y nos comenta qué es lo que ella espera de la visita del Santo Padre a los Estados Unidos. Veamos. Un tema durante el papado de Francisco ha mostrado ser el de defender a los más pequeños, sean homosexuales, prisioneros o inmigrantes. Durante una audiencia virtual, el sumo pontífice reconoció a la hermana Norma Pimentel como símbolo de todas las religiosas en Estados Unidos por acompañar a través de su labor a quienes huyen de la opresión. Nomás me recuerdo su manita que me hace, ven, 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 y me estaba llamando y fue algo hermoso. Es que dice, estaba ya en las nubes, con la luna, ¿verdad? Clavado en los picos de la luna. Según Pimentel, su dedicación por los marginados es fortalecida con cada historia de dolor y abuso, pero más aún por la esperanza que se manifiesta en los rostros de madres al haber sobrevivido trayectos arduos con sus hijos. Eso me toca el corazón enormemente, porque me doy cuenta que de hecho es algo bonito poder extenderle la mano y decirle, bienvenida, ven, te vamos a ayudar. San Francisco de Asís dijo, predica el evangelio a todo momento y si es necesario, utiliza las palabras. Una doctrina cercana al pontífice, quien escogió su nombre papal en honor al santo y vivida por la hermana Norma Pimentel, quien hasta ahora ha servido a más de 23,000 inmigrantes que han entrado por las puertas de Caridades Católicas en la ciudad de McAllen. Es la mejor forma para poder predicar el evangelio, es vivirlo, es sirviendo al hermano, al prójimo, dando de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de nuestro amor, de nuestra atención a otra persona que está necesitando de ti. La hermana Pimentel viajará para reunirse con el Papa Francisco para compartir con él las necesidades de la comunidad indocumentada, una conversación que espera pueda impulsar al gobierno estadounidense a defender los derechos de estas familias. Espero que su presencia y sus palabras sean palabras que nos ayuden a todos a reflexionar y a tomar conciencia de qué es lo mejor y qué forma se puede reformar todo el plan de inmigración para este país. Creo que la persona más indicada es él, que pueda dirigirnos y ayudarnos al gobierno y a las personas que puedan tomar en cuenta lo que él tiene que decir. La disposición, la familia tiene su firme fundamento. Muchas gracias, Alicia. El tema de la inmigración es un tema cercano para el sucesor de Pedro, pues sus padres eran italianos y llegaron a Argentina, así como millones de latinos que llegan a este país. Es por eso que se espera que en su mensaje al Congreso, Francisco mencione las medidas que se están llevando a cabo para controlar el cruce de indocumentados a este país. Esto es algo histórico. Como jefe de gobierno del Vaticano, el Papa Francisco se va a dirigir ante legisladores de este país. También va a ser la primera vez en su vida que pise suelo americano.
adelante, residentes del Valle del Sur de Texas nos hablan de sus planes para ir a conocer al Santo Padre. Y además le diremos cómo las redes sociales se han convertido en un medio principal para comunicar sus mensajes. Analizaremos la relación que tienen los latinoamericanos con el Papa Francisco. Gracias por continuar con nosotros en nuestro programa especial Francisco, un Papa sin fronteras. No solamente la hermana Pimentel va a viajar a estas 3 ciudades para seguir la huella del Papa, también hay un sector, un grupo de personas de nuestra región que seguirá en esta travesía. Y bueno, nuestro compañero Jorge Ernesto Viñals platicó con ellas días antes de su viaje y nos comparte la ilusión que tienen de poder ver muy de cerca a su santidad el Papa. Veamos. Rosa es parte del grupo de 100 mujeres que desde el 15 de septiembre están participando en una peregrinación en donde recorrerán 100 millas con esperanzas de ver al Papa Francisco. Todos los días vamos a estar caminando 13 millas diarias, y a los lugares donde nos vayamos pasando la noche va a haber actividades de tipo religioso. Las mujeres de diferentes partes de la nación que iniciaron su recorrido en un centro de detención en Pensilvania están afiliadas a la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar. Su motivo principal es defender los derechos de los migrantes. Creemos que es importante tener nuestras familias juntas, y ese es el enfoque de estar ahí, que nuestra comunidad no nada más es una comunidad que está trabajando, pero también está siendo detenida, está sufriendo, los están tratando como criminales nada más por migrar. Samantha, al igual que Rosa, representarán al Valle del Río Grande y esperan ver al Papa Francisco antes de que hable con el Congreso. Nosotros hacemos esta marcha haciendo eco en las palabras que él ha dicho, que en este mundo globalizado se requiere una globalización de la caridad y de la cooperación, que él visualiza un mundo donde nadie se ha visto como fuera de lugar o que no es bien visto. El peregrinaje de las 100 mujeres tiene planeado concluir el 22 de septiembre en Washington, un día antes de la reunión que se espera tenga el Papa Francisco con el presidente Barack Obama. Espero que más gente comience a realizar y a hablar sobre nuestra comunidad inmigrante, sobre el trabajo de las trabajadoras del hogar, sobre la inhumanidad de detención. Las mujeres participantes en la marcha creen el diálogo del Papa puede llegar a sensibilizar a las personas en el gobierno. Continuamos en nuestro programa especial Francisco, un Papa sin fronteras. Y bien, Hugo, hablemos ahora de México, quien siempre se ha caracterizado por ser un país bastante efusivo al momento de recibir una visita apostólica. Fue en 1979 cuando Juan Pablo II visitó Tierra Azteca y fue el primer vicario en hacerlo. Posteriormente lo hizo en 4 ocasiones más. Es por esto que Jacibe Pérez nos muestra la relación tan estrecha que existe entre este país y el Vaticano. Vamos a ver. Con los ojos cerrados y el corazón a punto de salir de su pecho, los católicos mexicanos entregan su alma a Dios. Y anhelan con todo su ser que ese amor sea correspondido con una visita del Papa Francisco. Debido a la gran inseguridad que priva en el país, todos los problemas que hay, tal vez ayudaría a paliar un poquito los problemas. Porque a los jóvenes nos serviría mucho que nos platicara o que nos guiara así más a Jesús para recuperar el camino que hemos perdido. Porque al ver al máximo jerarca de la Iglesia, su fe se renovaría, dicen los creyentes, quienes aún tienen vivo el recuerdo de los 5 viajes a Tierra Azteca del ahora santo Juan Pablo II. México sabe rezar. Sabe cantar. Generaciones enteras reviven en sus pensamientos las manos que se levantaban tratando de tocarlo, los sentimientos que despertaron al escuchar su voz, pero sobre todo las lágrimas de alegría que derramaron al saber que el representante de Dios se sentía parte de este pueblo. Años atrás he sentido el Papa gaúcho. Hoy debo sentir, tú eres mexicano.
Y tal vez vibrar con esa emoción le hace falta a los habitantes de esta nación, dice este obispo de San Luis Potosí, quien sonríe de tan solo imaginar que el máximo representante de su iglesia decidiera venir. Yo creo que la presencia del Papa nos ayudará a despertar la conciencia, nos ayudará a ser sensibles y nos ayudará pues también que no pase lo que está sucediendo. Ya el presidente de la República le extendió durante su visita al Vaticano en junio del año pasado el deseo de quienes anhelan tenerlo cerca. Pero aunque el día no ha llegado, las ganas no han disminuido, esperando que de un momento a otro el actual pontífice haga lo mismo que Benedicto XVI, quien en su corta gestión decidió traer en el 2012 su mensaje de paz a Guanajuato. Ya sé que estoy en un país orgulloso de su hospitalidad y deseoso que nadie se sienta extraño en su tierra. Dicen que la esperanza es lo último que muere, por eso los mexicanos aseguran que están listos para el gran día. En tanto siguen al Papa Francisco a través de sus actividades, también en imágenes, recuerdos como estos, pero sobre todo en su corazón. Porque ya tendrán la ocasión de demostrarle su cariño, aseguran. Y llegará el día en que frente a frente, con flores, cantos y sonrisas, le comprueben al Papa latino que México es y seguirá siendo siempre fiel. Siempre fiel. Más adelante, entérese en nuestro especial Francisco, un Papa sin fronteras, cómo la tecnología se ha convertido en una aliada en las relaciones públicas del Vaticano. Gracias por continuar con nosotros en nuestro programa especial Francisco, un Papa sin fronteras. Y bien, durante su pontificado, Francisco se ha destacado por utilizar la nueva tecnología como una vía alterna de comunicación con sus fieles, sobre todo con los más jóvenes. Así es, sobre todo en la utilización de las redes sociales. Jairo Lozano explora más en este tema y en la siguiente historia nos dice cómo la Iglesia Católica se acerca más y lo ha hecho más accesible. En el mundo digital, algunos lo conocen como el Papa 2.0, haciendo referencia a las innovaciones que el Sumo Pontífice ha incorporado en el desempeño de sus labores. A lo menos el mundo reconoce que el Santo Padre está, como quien dice, está entonado con las necesidades del ser humano hoy en día. El actual sucesor de Pedro se refirió al Internet como un don de Dios en la Jornada Mundial de las Comunicaciones realizada en junio del año pasado, desafiando los esquemas establecidos. Pero sí, o sea, el Internet es un don de Dios. Que Dios le da la capacidad al hombre, que nunca se nos olvide eso. Para la profesora de periodismo Donna Pazdera, el uso de 9 cuentas de Twitter en distintos idiomas por parte del Papa Francisco habla de una estrategia establecida en el Vaticano. It's a very smart, savvy move. Es un movimiento muy sagaz en cuanto a la modernidad, porque hace 25 años no teníamos Twitter o Facebook y creo que es una excelente forma de comunicación con la gente, explicó Pazdera. Twitter es la única red social en la que el representante de Cristo se comunica activamente, amasando más de 22 millones de seguidores, en su mayoría hispanohablantes. Makes him a more human person. Lo convierte en una persona más humana porque la gente puede responderle e inclusive recibir una respuesta por parte de él si acaso tiene tiempo y lo hace ver como una persona regular, agregó la profesora. Muchísimas gracias, Jairo. Definitivamente, Hugo, tenemos un Papa bastante moderno. Aún recuerdo el momento preciso cuando abre su cuenta de Twitter y bueno, en cuestión de minutos ya tenía millones de seguidores. Tú lo has dicho, es un Papa muy moderno, en donde rompe todos los estilos, todas las tradiciones que anteriormente hemos visto. Sin duda alguna, el Papa Francisco es un Papa muy carismático. Ha marcado la pauta en muchísimas de sus acciones, Hugo. Por ejemplo, bueno, él ha sido el único que ha decidido no vivir en el departamento papal. Además, tenemos otras anécdotas de cuando él era obispo en Buenos Aires. Bueno, pues él tomaba el camión para ir a trabajar e inclusive él se preparaba su propia comida.
Sin duda es un sacerdote jesuita que ha llegado a los más altos niveles, donde esta congregación cada vez se moderniza más y llega a conseguir más fieles católicos. Y bueno, el hombre de las polémicas llega a los Estados Unidos y con su mensaje, bueno, se espera que en este país también marque la diferencia. Así llegamos al final de este programa especial Francisco, un Papa sin fronteras. Gracias por habernos acompañado. Dalila. Gracias. Fu sepolto e risuscitato dai morti,